Solemos pensar en las grandes guerras del siglo XX, ¿no? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, y al momento te imaginas trincheras, ideologías, a Churchill, a Hitler, pero ¿y si la clave para entender esa escala de destrucción no estuviera en los campos de batalla? Si estuviera más bien en los libros de contabilidad de los bancos centrales. Es una idea muy fuerte. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una tesis bastante provocadora que sale de una conferencia de Saifedean Ammous. Y la misión es desempacar su idea central. ¿Qué es? Que la guerra total moderna y el dinero fiduciario, o sea, el dinero que emiten los gobiernos sin respaldo en oro, no solo están relacionados. Sino que son como gemelos, que nacieron juntos. Exacto, como gemelos siniestros. Y el argumento que vamos a explorar es justo ese, que el siglo XX fue el más sangriento de la historia, no por casualidad, ni solo por la tecnología. La tesis postula que la verdadera razón fue una nueva arma financiera. Una que no dispara balas. Justo. La capacidad ilimitada de imprimir dinero para financiar guerras sin, digamos, el consentimiento directo de la gente, sin tener que subir los impuestos. Pues vamos a ver la evidencia histórica que presenta para sostener algo tan fuerte. Vamos a ello. A ver, vamos a entrarle a este tema, porque esto como que le da la vuelta a toda la narrativa que nos enseñaron, ¿no? La conferencia arranca afirmando algo que de entrada me sorprendió, que antes de 1914 las guerras, aunque eran brutales, claro, se estaban volviendo un asunto cada vez más contenido. Menos totales. Exacto, menos totales. ¿Cómo es posible eso? La razón principal que se expone es súper pragmática. El costo. Bajo el patrón oro, que era el sistema que dominaba, la guerra era un asunto de contabilidad, pero una contabilidad brutal. ¿A qué te refieres con brutal? A que si un gobierno quería mandar, no sé, 10,000 soldados más al frente, necesitaba literalmente tener el oro físico en sus bóvedas. Claro. Para pagarles, para sus balas, su comida, no había un botón de imprimir dinero. Era una restricción física, tangible. Totalmente. O sea, la guerra tenía un ancla financiera muy pesada. No podías simplemente decidir invadir al vecino sin antes revisar tu cuenta de banco, que en este caso era una bóveda llena de lingotes. Ok. Y precisamente se argumenta que esto creaba un freno natural potentísimo. Financiar una guerra ofensiva, una de conquista, era dificilísimo de venderle a tu población. Me imagino. Requería o subir los impuestos de manera masiva. Que es la receta perfecta para que la gente se enoje. Exacto, para el descontento social. O pedir préstamos a banqueros que, pues a su vez, evaluaban si tu aventurita bélica era una buena inversión. Lo que obligaba a los líderes a ser mucho más cautelosos. Y esto también afectaba la forma en que se peleaban las guerras, ¿no? La fuente menciona algo que a mí la verdad me voló la cabeza. A ver. Que no era raro que las ciudades de naciones en guerra siguieran comerciando entre sí mientras los ejércitos peleaban. ¿Cómo? Así es. La idea de guerra total, donde toda la economía y la sociedad de un país se vuelca contra la del otro, era prácticamente inviable. Las guerras eran más bien entre ejércitos profesionales, en frentes definidos. Y mientras tanto, los negocios seguían. Sí, los comerciantes seguían haciendo negocios porque la economía global seguía funcionando bajo las mismas reglas del oro. La guerra era una interrupción, no el estado permanente de la sociedad. ¿Entendido? Ok, entonces ese era el mundo de antes. Un mundo con un freno de mano financiero para la guerra. Pero esa ancla se soltó en 1914, y la conferencia presenta este momento como el punto de quiebre. El punto de no retorno. ¿Cómo lograron los gobiernos casi de la noche a la mañana quitarse de encima una restricción que había existido por siglos? Aquí está el nudo de toda la argumentación. En agosto de 1914, de forma casi coordinada, las principales potencias europeas suspendieron el patrón oro. Todas al mismo tiempo. Ese fue el acto clave, la llave que abrió la caja de Pandora. Porque si un solo país lo hubiera hecho, su moneda se habría desplomado, su economía colapsado. Pero al hacerlo todos juntos... Crearon un nuevo juego, con reglas totalmente nuevas. Y aquí la conferencia usa un término muy específico, que suena casi a cripto, el bloque génesis del dinero fiat. Sí. Para quienes no lo ubiquen, el bloque génesis es el primer bloque en una cadena como Bitcoin. ¿Por qué usar una analogía tan moderna para algo de 1914? Porque lo presenta como el acto fundacional de un sistema nuevo, irreversible.
Así como el bloque Génesis de Bitcoin inició una nueva era monetaria digital, esta suspensión del patrón oro en 1914 fue, según esta tesis, el pecado original. El que dio inicio a la era del dinero por decreto. Exacto. A partir de ese momento, la limitación ya no era el oro en la bóveda, Sino la riqueza total de la nación. que podía ser expropiada de forma silenciosa, a través de un impuesto invisible, la inflación. Mantenerlos en el campo durante años. Y desarrollar armas cada vez más destructivas. Todo pagado con dinero recién creado que, pues, devaluaba los ahorros de cada ciudadano. Se cambió un freno físico por una chequera sin fondos. Básicamente. Espera, porque aquí es donde la historia da un giro casi de película de espías. La conferencia no se queda en la teoría, se enfoca en un caso de estudio muy específico para probar su punto. La historia, supuestamente oculta, de cómo Gran Bretaña, que era el centro financiero del mundo, El mero centro. realmente pagó por su entrada a la guerra. A ver, cuéntame eso. Bueno, la narrativa oficial que casi todos conocemos es que Gran Bretaña entró en la guerra para defender la noble causa de la neutralidad de Bélgica. Sí, es lo que se enseña en las escuelas. La fuente argumenta que esto es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Sostiene que la élite británica, incluyendo al rey Jorge V, llevaba años deseando y preparando en secreto un conflicto contra Alemania. Una Alemania que venía creciendo mucho. Muchísimo. El gran problema para ellos no era militar, era financiero. ¿Cómo pagas una guerra que tu población no quiere ni apoya? Y aquí es donde la evidencia financiera se vuelve la pistola humeante de esta teoría, ¿no? Totalmente. Se describe cómo el gobierno británico lanzó una emisión masiva de bonos de guerra para recaudar 350 millones de libras. Una cifra astronómica para la época. Impensable. Y el resultado fue un fiasco total. Menos de un tercio de los bonos fueron comprados por el público. Menos de un tercio. Sí. En una nación de 46 millones de personas, menos de 100,000 invirtieron. El mensaje era clarísimo. La gente no quería financiar esa guerra. Punto. Punto. A ver, esto es clave. El gobierno británico ya metió al país en la guerra. Sus tropas ya están cruzando el canal. Pero su gente, en una de las democracias más antiguas del mundo, básicamente le dice, no vamos a pagar por esto. ¿Qué opciones reales tenían? ¿Podían simplemente decir, bueno, nos regresamos? Políticamente era casi imposible dar marcha atrás. Y aquí es donde la fuente presenta su afirmación más explosiva. Ante el fracaso de la venta de bonos, el gobernador del Banco de Inglaterra y su segundo al mando, en secreto, tomaron una decisión radical. A ver, Bonos de guerra. un momento. ¿Me estás diciendo que el Banco Central básicamente imprimió dinero para prestárselo a sí mismo, comprar la deuda de su propio gobierno y así financiar una guerra que el pueblo rechazaba? ¿Esa es la acusación? Híjole, suena casi a teoría de conspiración. ¿Qué tan sólida es la evidencia que presenta la fuente para algo tan grave? Es una acusación muy fuerte, y por eso es crucial ver de dónde sale. Según la conferencia, esta historia permaneció oculta más de un siglo. ¿Un siglo? De hecho, al día siguiente de esta operación secreta, el periódico Financial Times publicó en su portada que la venta de bonos había sido un éxito arrollador, O sea, mintieron. que estaba sobresuscrita. Una mentira, según esta evidencia. La verdad, se argumenta, no salió a la luz sino hasta 2017. 2017. ¿Sí? Cuando investigadores del propio Banco de Inglaterra descubrieron documentos confidenciales de los años 20 que describían la operación en detalle. No puede ser. Y a raíz de esto, el Financial Times publicó una corrección. 103 años después. 103 años. Es increíble. Una corrección centenaria sobre cómo se financió la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que se está planteando aquí es que la herramienta financiera que hoy usamos para comprar un café nació de un engaño para financiar la carnicería más grande de la historia hasta ese momento. Es una conexión que rara vez se hace. Y una que, según la tesis, tiene consecuencias monumentales. Se cita a John Maynard Keynes, que estaba involucrado en el Tesoro británico en ese momento. El famoso Keynes. Es mismísimo Keynes, que luego se convertiría en el economista más influyente del siglo, llamó a esta operación una manipulación magistral. Magistral. Para la fuente que analizamos, este acto no fue solo una anécdota, fue el precedente que definió el resto del siglo. O sea, no se trató solo de financiar la Primera Guerra, sino de crear un nuevo manual de operaciones para los gobiernos. Exactamente.
El argumento es que esta fue la primera ficha de dominó. Al imprimir dinero para la guerra, Gran Bretaña salió del conflicto con una deuda masiva y una moneda devaluada, Lo que creó una inestabilidad tremenda en los años 20. con el famoso boom de la posguerra y la posterior caída. La fuente conecta directamente esta inestabilidad monetaria con la Gran Depresión, ¡Wow! argumentando que no fue una falla del capitalismo, sino del sistema monetario fiduciario que lo sostenía. Es una cadena de causalidad inmensa que parte de una decisión secreta en el Banco de Inglaterra. Pone todo el siglo bajo una luz completamente diferente. Y de la Gran Depresión, la conexión con la Segunda Guerra Mundial es el siguiente paso lógico en esta argumentación, claro. Sí, el razonamiento es que el resentimiento, el colapso económico, Las crisis sociales en Europa, exacerbadas por estas políticas monetarias. crearon el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de regímenes totalitarios. Y estos regímenes, a su vez, utilizaron la misma herramienta, la imprenta de dinero, para financiar su maquinaria bélica a una escala nunca antes vista. El modelo de 1914 se perfeccionó y se replicó. Se normalizó la idea de que los gobiernos pueden estar en un estado de guerra casi perpetua, o de preparación para ella, financiada no por impuestos directos. Sino por la devaluación constante de la moneda. Exactamente. Lo cual nos lleva a la parte final de la conferencia, que es casi de ciencia ficción histórica, un experimento mental. ¿Qué hubiera pasado si? Sí, Y es una idea fascinante. Plantea un escenario alternativo. ¿Qué habría pasado si la gente común en 1914, al ver que sus gobiernos abandonaban el oro y empezaban a imprimir papel sin valor? hubiera tenido una forma fácil y rápida de proteger sus ahorros, de sacar su dinero del sistema, Una ruta de escape. una ruta de escape. La fuente imagina un sistema hipotético para mover oro físicamente entre países usando la tecnología de la época, los primeros aviones. Lo llama, de forma anacrónica, pero muy ilustrativa, una especie de Bitcoin de 1915. ¡Órale! La teoría es que si esa opción hubiera existido, habría habido una corrida bancaria a escala continental. Todo el mundo corriendo a los bancos. La gente habría corrido a cambiar sus libras, marcos y francos de papel por oro y a mover ese oro a países neutrales. Y si todo el mundo hace eso, el sistema se colapsa. Los gobiernos se quedarían con sus imprentas, pero sin la riqueza real de sus ciudadanos para expropiar. Ese es el núcleo del experimento mental. El esquema de los bancos centrales se habría derrumbado. Sin la capacidad de financiar ejércitos de millones, la guerra, como la conocemos, habría sido imposible de sostener. Y la tesis concluye que Que la Primera Guerra Mundial podría haber terminado en 1915 por simple bancarrota de los contendientes, cambiando drásticamente la historia del siglo XX y evitando quizás... todo lo que vino después. Híjole. Es una idea muy fuerte. Así que, resumiendo, hemos explorado una teoría bastante radical, que la naturaleza de nuestro dinero puede dictar la escala del conflicto humano. El argumento central es que el dinero fiduciario, nacido de un acto secreto para financiar la Primera Guerra Mundial, fue el que permitió un siglo de violencia sin precedentes. Al desconectar el gasto militar masivo del consentimiento y la riqueza real del público. Y la historia de la venta de bonos británica de 1914, con su corrección en el periódico 103 años después, Sirve como una ilustración increíblemente poderosa de este mecanismo. Nos obliga a mirar los grandes eventos históricos no solo a través de la lente de la política o la ideología, sino también de algo mucho más fundamental, la tecnología financiera. Quien controla la creación de dinero, controla qué se puede financiar. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, una que amarra toda esta historia directamente con nuestro presente. Sí, La conferencia concluye argumentando que el oro, esa salida de emergencia de antaño, fue finalmente capturado y centralizado por los gobiernos. a lo largo del siglo XX, sí. Pero, y aquí está el giro, se postula que las tecnologías digitales de hoy podrían representar una nueva versión mucho más potente de esa salida de emergencia imaginada en 1915. Lo que plantea una pregunta final, y muy provocadora, para el mundo actual. Si la capacidad de una población para optar por salirse de un sistema monetario nacional funciona como un contrapeso real al poder de un gobierno para financiar guerras a través de la inflación, ¿Cuáles son las implicaciones de que esa capacidad, por primera vez en la historia, exista hoy a una escala global, instantánea y digital?